Hola, esperando que estén bien, ya a finales del semestre. El día de hoy voy a estar resolviendo el auxiliar número 11 para clarificar igual la parte C que quedó ahí media confusa y para finalizar ahí lo que nos quedó de la pregunta 2. Entonces, nos vamos por aquí, iniciamos a leer el enunciado. Un traguito ahí de vodka para pasar lo que queda del semestre. No, mentira, de agüita. Pero iniciamos. Pacientes llegan a un centro de vacunación de acuerdo a un proceso de Poisson o Poisson, como quieran decirle, con tasa lambda. Supondremos que una fracción P sub I de los pacientes requiere inocularse con la vacuna I menor o igual a N. Un único funcionario recibe a los pacientes que llegan y los registra, lo que le toma un tiempo aleatorio distribuido exponencial. Déjenme ver si está grabando esto. Sí, con tasa lambda. Aquí vamos. Tras registrarse una fracción Q de los pacientes se retiran. No les corresponde vacunarse de acuerdo al calendario de vacunación, independiente de la vacuna que necesitan. El resto de los pacientes se dirigen a una de las N estaciones. Ya tenemos N estaciones de vacunación. La vacuna I es administrada exclusivamente en la estación DI, la cual está operada por un único enfermero que demora un tiempo aleatorio distribuido exponencial con tasa mu sub I en vacunar a un paciente, con I menor o igual a N. Tras vacunarse, los pacientes se dirigen a una sala de observación de capacidad infinita, donde permanecen un tiempo aleatorio distribuido exponencial con tasa beta, tras lo cual se retiran de esta red. En la A nos piden lo típico ahí de redes de colas, modelar tasas efectivas o condiciones para probabilidades estacionarias y probabilidades estacionarias. Entonces, iniciamos con la pregunta A. ¿Cómo podemos dibujar esto? Nos dicen que llegan, a ver si me da el espacio, sí, llegan, esta flecha me quedó horrible, con tasa lambda, ¿cierto? Entonces, esta es la recepción. Es una MM1 porque nos dicen que hay un único, una única persona donde dice un único funcionario. Ya, entonces es un servidor MM1 con tasa alfa, ¿cierto? Posteriormente a esto, con cierta probabilidad, P sub i, en este caso vamos a denotarle P sub 1, aquí P sub 2 y P sub n. Entonces, estas van a ser los centros de vacunación. Vacunación. Van a ser MM1, dado a que nos dicen que un único enfermero en dicha estación realiza las atenciones. Estos con tasa mu sub i. Mu sub 1, entonces, mu sub 2, y así sucesivamente hasta la estación de vacunación N. MM1 con tasa de atención mu sub n mayúscula, que son las N cabinas de vacunación. Pero esto no es solamente P sub I, sino que hay una posibilidad de que con probabilidad Q el paciente abandone, como nos dicen por acá, aquí, una fracción Q de los pacientes se retiran. Entonces nos quedan uno menos Q que sí se quedan. Uno menos Q por eso y uno menos Q por eso. Posteriormente a la vacunación, estos pasan a una sala de observación que es autoservicio. Espera, me quedé muy feo el dibujo. Hice un poquito mejor. Esta va a ser un autoservicio, entonces al tiro sabemos que eso es una MM infinito. Están todos sentados autoatendiéndose con tasa, no, beta nos decían. Sí, con tasas beta nos atendemos en el autoservicio. Entonces ya tenemos nuestra red dibujada, caracterizada, caracterizamos los procesos, la llegada, ¿cierto? Las probabilidades, los ruteos de probabilidades, estos son de los más importantes. De hecho, aquí me faltó el uno, porque al estar aquí en la vacunación, la única opción es
que 100% ese paciente vaya a la sala de observación. No se va ni a otra estación, ni nada por el estilo. Se va directamente al autoservicio. Así ya tenemos todo, incluso con la llegada. Entonces, esto también se puede escribir como una matriz de ruteo, que es básicamente caracterizar esto. Se tiene que la probabilidad de uno menos Q por P sub I si es que estamos en la recepción. Después uno si estamos en una cabina de vacunación. Y cero en cualquier otro caso. ¿Por qué no caracterizamos el Q? Porque la matriz de ruteo rutea solo cosas de la red internas, que las flechas que conectan procesos, por así decirlo. Este Q apunta hacia afuera del sistema, entonces no se rutea, solo se rutea lo interno de la red. Entonces, este I está como, por así decirlo, ahí el J va a ser como la fase siguiente. Por eso aquí solo con poner el I está bien, porque si estamos en el I, recepción, es decir, estamos acá, la única opción que yo tengo es que mi J sea una de estas tres cosas. Esto, este o este, con sus probabilidades respectivas. En cambio, si estamos en una cabina cualquiera, la única opción es que yo me vaya con probabilidad uno a la autoservicio. Por eso con anotar el I ya estamos. El J es como que viene inferido, por así decirlo. Igual lo pueden poner explícito, pero con eso ya estaríamos bien. Si es que esto tendría recirculaciones o cosas por el estilo, aquí sí el J tienen que caracterizarlo y puede que se les complique un poco más. Por eso en vez de hacer esto, este paso, en verdad yo recomiendo dejar el dibujo, que ya incluye todo lo de la matriz de ruteo. Entonces, ya la tenemos. Ahora pasamos a las tasas efectivas. Iniciamos con la notación, recordemos que era el lambda y un techo arriba, una barra, un lambda barra. Entonces, lambda efectivo de la recepción. Recordemos que esto por la cápsula de redes de cola, esto era como lambda externo por la probabilidad de que eso ocurra más lambda interno por la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, utilizando esto ya sabemos que lambda recepción externo va a ser lambda, porque viene de afuera del sistema, viene de aquí afuera de no sé de dónde, pero viene de afuera de la red que estamos nosotros analizando. Entonces, la externa va a ser lambda, la probabilidad va a ser uno, ¿cierto? Porque llega sí o sí a la recepción directamente. Y el interno va a ser cero, porque no llega nada interno, no hay ninguna flecha de otro proceso que me llegue. No existe en este caso. Entonces no hay llegadas internas. Ya tenemos fácilmente nuestra primera tasa efectiva, que es la de la recepción. Y ahora pasamos a las de la cabina I, con la misma idea de llegadas externas y internas que les dije. Externas van a haber cero. ¿Por qué? Porque no hay ninguna flecha externa, por ejemplo, aquí, que nos dijesen de afuera llegan directo a la sala de vacunación. No pasa. Es solo interna, ¿por qué? Porque vienen de un proceso anterior. Entonces la interna va a tener su propia probabilidad y el propio lambda efectivo que viene de- del proceso anterior. El proceso del que viene el lambda efectivo es la recepción. Entonces anotamos su tasa efectiva de la recepción. Por la probabilidad de que eso ocurra, a la cabina I es uno menos Q por P sub I. Entonces, este ya sabemos nosotros que es lambda. Bajamos del uno menos Q por P sub I. Y este sería el lambda cabina I. Lo hemos encontrado.
Posteriormente nos queda el lambda de la sala de observación, que externos no van a ver ninguna, como ya les mencioné, pero internos nos llegan todas estas flechas. Nos llega esta, nos llega esta, nos llega la tercera y así sucesivamente hasta la estación N. Todos esos flujos nos van entrando al proceso de autoservicio. Entonces esto lo caracterizamos como llegadas externas hay cero y las internas las que les mencioné. La sumatoria de las N cabinas, ¿cierto? De la primera cabina hasta la cabina número N. Sumamos todas esas entradas. La probabilidad, como ya les mencioné, es uno de que eso ocurra y por el lambda efectivo de la cabina I. El lambda efectivo de la cabina I ya lo habíamos determinado aquí. Entonces, simplemente hacemos la sumatoria de igual 1 hasta n de lambda por 1 menos q por p sub i. Esto no depende del subíndice, pero este sí, tiene un i ahí metido. Entonces el resto lo podemos sacar como lambda por 1 menos q y la sumatoria me queda así. Esto que ustedes pueden ver acá es sumar todos los casos de la que puede tomar P. Eso es como una distribución de probabilidad. Entonces esto va a ser uno porque estamos sumando en eh, todos los casos de nuestra distribución de probabilidad y como sabemos eso da 1. Así simplemente nos va a quedar que el lambda cabina de lambda cabina ahí es igual a esto. A lo mejor lo voy a poner aquí al lado. Lo hemos determinado. Ese. Entonces, simplemente ahora hay que pasar a las condiciones. Pasamos a las condiciones, a la próxima página. La primera condición es en la recepción. Siempre les recomiendo enumerar las condiciones para que no se confundan. Entonces, el rho de la recepción va a ser simplemente el lambda efectivo de la recepción dividido en su atención, que es alfa en este caso. Eh, Recuerden aquí en los RAW siempre ocupar el lambda efectivo, no el lambda normal. Hay gente que pone lambda dividido alfa, pero siempre hay que ocupar el lambda efectivo. Siempre, siempre, no se les vaya a pasar eso. Aquí, bueno, aquí en verdad justo coincide que el lambda efectivo era lambda, lo habíamos determinado en la parte anterior aquí. Entonces aquí justo coincidió en eso. Tenemos que imponer que sea menor a uno. Entonces, lambda menor a alfa. Esta es nuestra primera condición. La segunda, análoga, el rho sub i, si quieren ponerle, que es, va a representar a las cabinas de vacunación. Por eso rho sub i. Va a ser simplemente el lambda efectivo de la cabina i dividido en la tensión, que en este caso es mu sub i. Mu sub i. Esto tiene que ser menor a uno. Entonces, simplemente nos queda que el lambda efectivo lo habíamos determinado acá, de la cabina, acá. Entonces era, a ver, lambda por 1 menos q por p sub i. Entonces nos queda que lambda por 1 menos q por p sub i dividido en el mu sub i tiene que ser menor a uno. Entonces, despejando el lambda, nos queda que esto tiene que ser menor a mu sub i dividido 1 menos q por p sub i. Encontramos nuestra segunda condición. Para infinito no se requieren condiciones. ¿Por qué no? Porque hay muchas personas autoatendiéndose. Entonces, sí o sí las personas en el largo plazo van a terminar de atenderse, por lo que la cadena no va a diverger. Sin embargo, en uno lo que puede ocurrir es que si esto es mayor a uno, es decir, cuando la cadena diverge, ¿por qué diverge? Porque estaríamos diciendo que las llegadas son mayores que la tensión. Entonces, si eso pasa, es que las personas se me van a ir acumulando. Llegan más personas de las que se atienden. Eso en el largo plazo va a tender a infinito. Se van a acumular infinitas personas dado a esta condición. Por eso es que uno plantea menor a uno. Por eso es que nace esta condición que uno tiene que poner.
Listo, las encontramos. Ahora el vector de probabilidades estacionarias. Esto lo pueden anotar así, que va a ser, el n va a ser el n de la recepción, el n de la cabina uno, así sucesivamente, hasta el n de cabina n mayúscula, y por último el n de la sala de observación. Bueno, aquí como les comentaba el día de hoy, este pi es simplemente la multiplicación de cada una de estas cosas. La multiplicación, es decir, nosotros vamos a multiplicar el vector pi sub n de esto por el vector de pi sub n de esto, por esto, por finalmente esto. Es decir, multiplicar, como lo vamos a hacer ahora, de la siguiente manera, todos los pi sub n del proceso correspondiente. Cada proceso va a tener su pi sub n asociado. Entonces, de la recepción, ¿cuál va a ser? Bueno, yo les digo que ese, según formulario, déjenme ponerlo aquí, por aquí, gracias. Eh, ahí calza perfectito. Notemos que aquí en MM1 tenemos nuestro pi sub n, que va a ser simplemente ρ a la n por uno menos ρ. Entonces, anotamos primero el de este, de la recepción, va a ser por formulario, el de acá, simplemente em, ρ a la n por uno menos ρ. Esto simplemente lo voy a reescribir al tiro para no perder más pasos. Esto simplemente es reemplazar los ρ que habíamos encontrado. Lambda dividido mu, no, alfa era el primero, elevado a n recepción por uno menos ρ, que es uno menos lambda dividido alfa. Luego anotamos una multiplicación grande ahí porque vamos a pasar a estos procesos, a las cabinas. El vector pi va a ser el mismo porque estamos en una MM1 también en las cabinas, en una MM1. Entonces va a ser el mismo aquí, el mismo vector pi sub n, por lo que nos va a quedar una pitatoria. Vamos a estar multiplicando todas las cabinas, de la cabina 1 hasta la cabina n mayúscula. Eh, ¿Qué lambda ocupar? El efectivo de ese proceso. Lambda efectivo de la cabina i dividido en mu sub i elevado a n. De hecho, aquí abajito voy a ponerle su índice n, porque eso es lo que corresponde, para que quede bien caracterizada la pitatoria. Pero podría ser perfectamente i, solo que uno anda mañoso ya a estas alturas de la vida. Uno menos el lambda cabina n dividido en mu sub n. Listo. Y la última, fuera de la pitatoria, aquí esta multiplicación va fuera de la pitatoria, es simplemente, vamos a caracterizar la observación. Esta es una m infinito la observación, el autoservicio, y este va a ser el vector pi sub n. Por lo que reemplazamos, solamente teniendo ojo que el lambda no va a ser este lambda que aparece aquí peladito, va a ser el lambda efectivo de ese proceso. No se olviden, siempre ocupar los lambda efectivos. Entonces esto va a ser e a la menos lambda efectivo de la cabina, no, de observación, perdón, observación dividido en este caso la tensión aquí es mu, pero en nuestro problema era beta, el proceso era con atención beta. Y aquí adentro seguimos reemplazando la fórmula en observación dividido en beta, elevado a n observación dividido en n factorial de observación. Listo. Aquí tenemos el vector pi que nos pedían. Como pueden darse cuenta, es puro formulario. Entiéndanlo bien porque les va a jugar muy a su favor.
Entonces rápidamente nos vamos a la B. ¿Qué nos pedían? Indique el número de pacientes promedio en el sistema y el tiempo promedio que espera un paciente que recibe su vacuna. Aquí para mí un paciente que recibe su vacuna es que sigue el proceso entero de esta red. ¿Por qué? Porque aquí se vacuna, pero para mí vacunarse, y de hecho para la pauta igual, vacunarse contempla, quiero decir, contempla que la vacuna tenga que incluir sí o sí el proceso de observación. Es como parte del proceso de vacunación explícito que también tengan que incluir ese proceso de autoservicio. Por lo que nos piden el L del sistema y el W del sistema. Entonces, simplemente aquí vamos a caracterizarlo paso a paso. Primero vamos a calcular el L del sistema, que esto va a ser simplemente el L de la recepción más el L de el... Me están llevando un número raro. El L de las cabinas, o mejor para que quede más claro, cabina uno más L cabina N. Quedó fea esa N. Ahí sí. Más L observación. Y adivinen esto igual por formulario. Este, por ejemplo, el primero, vamos aquí al formulario, aquí está el L. Rho dividido uno menos rho. Si lo matraqueamos un poco, uno menos rho, esto nos va a quedar que es simplemente el lambda dividido alfa, dividido en uno menos lambda alfa. Em, Esto, si se pueden dar cuenta, es alfa menos lambda dividido alfa. Se cancelan los alfa y me queda simplemente lambda, alfa menos lambda. Esto es el de L recepción. Entonces vamos a borrar todo esto. Ahí pueden retroceder el video igual de este paso. Cortamos acá. Así es como avanza la tecnología. Y ahí las cabinas, simplemente esto, como pueden darse cuenta, es la sumatoria de I igual a 1 hasta la cabina N. Y lo mismo es simplemente esto, porque es una MM1 las cabinas. Entonces va a ser aquí análogo, en verdad. Notemos que esto puede matraquearse igual, pero en verdad es simplemente decir lambda efectivo de la cabina I dividido en este caso la tensión era mu sub I. No, anteriormente en el proceso anterior era alfa, pero ahora es mu sub I. Cada cabina con su respectivo mu sub I menos el lambda efectivo de cabina I. Esto se llega como matraqueando igual que en esta parte, pero estamos aprovechando el resultado para ahorrar tiempo. Y nos queda el de L observación. Esta es una MM infinito. Nos vamos aquí a MM infinito. Esto simplemente es lambda dividido en mu. Ojo, de nuevo, no ocupen un lambda pelado, ocupen el efectivo siempre. Y no pongan el mu cualquiera. Mu significa la tensión, tienen que ver el caso que están analizando, porque en este caso el mu va a ser beta. Y lo de arriba es tasa efectiva de la observación. Listo. Con esto tenemos el L del sistema. ¿Esto lo pueden matraquear más? Sí, sí se puede. ¿Lo haría yo? No, no lo haría. Pero si ustedes quieren practicar y les exigen en el examen o en algún lado, sí o sí, ténganlo en cuenta, porque puede llevar más puntaje, no sé. Pero no, no debería. No, si ya tenemos esto calculado, entonces sería como innecesario, según yo. Ya con esto está bien. Luego el W del sistema. Esto
es más complicado de lo que parece, porque mm, no es tan simple como sumar los tiempos de cada proceso. Tiene su truco igual. En el L sí, porque son las personas totales. El tiempo juegan ahí factores como medios probabilistas, con esperanza. Es un poco más complejo. Pero en este caso tampoco es tan complicado. Podemos hacer simplemente que en el W de la recepción, aquí sí va a ser fácil, más el W de las cabinas. Este va a ser más complicado, pero ya vamos a ver por qué. Y el W de la observación, que va a ser simple igual. Este se puede calcular fácil con ley de pequeño, ley de little, porque tenemos el L de la recepción, que era lambda dividido alfa menos lambda. Y por ley de pequeño aquí, si se pueden dar cuenta, em, simplemente pasamos multiplicando el W y dividiendo el lambda efectivo. El lambda efectivo de la recepción era simplemente lambda. Entonces se nos cancelan estos, los borramos, nos va a quedar un 1 dividido alfa menos lambda. Para el W observación, peculiarmente igual es como análogo, pero igual puede ser incluso de, de- directo aquí por formulario, pero es lo mismo. Si ustedes dividen por la tasa efectiva, aquí, aquí está un lambda porque es el L. Dividen por la tasa efectiva por ley de Little y les queda lo mismo. Aunque en el formulario igual aparece directo. Uno dividido mu. Entonces, dividido mu. Que en este caso es beta. No es mu, es beta en este caso. Nos queda lo del medio nomás. ¿Por qué digo que es distinto? Porque aquí entra en juego igual la probabilidad de que el cliente pase de la recepción a cualquiera de las n cabinas. Entonces, esto tiene que sumar todos los casos como vimos anteriormente. Igual uno hasta n. Y aquí va la probabilidad que les dije. Esta se tiene que incluir porque si estoy en la recepción, me puedo ir a cualquiera de las cabinas. Y eso va a representar los casos de un valor esperado, porque recordemos que un valor esperado era como de este estilo. Es igual a el valor que tome esto por la probabilidad de que ocurra ese valor. Entonces, aquí básicamente esta es la probabilidad y el valor, este va a ser simplemente un W individual, por así decirlo, de una MM1. Que esto sí se puede sacar por ley de Little más fácilmente. Aquí simplemente la probabilidad era uno, esta probabilidad de acá. Y aquí igual era uno esta probabilidad de acá. Pero en el caso de la cabina no es simplemente uno porque hay distintas opciones. Por eso aquí básicamente es como que hay un uno por y un uno por. Pero aquí al medio va un P sub i por lo mismo por ley de Little. Lo que nos queda calcular es simplemente por formulario, o sea, por ley de Little. Esta. Nos queda que anteriormente este era nuestro L. Lo dividimos, lambda cabina i, dividido en mu sub i menos lambda cabina i. Y lo dividimos por la tasa efectiva, por como les comenté, ley de Little. Se nos cancelan las tasas efectivas y listo. Lo borramos de esta forma y nos queda listo, representado, ¿cierto? Todo lo que nos pedían. Aquí de hecho pueden reemplazar este lambda cabina. ¿Cuánto nos había dado arriba? A ver, aquí. Nos había dado lambda por uno menos q por p sub i. Pero en verdad no es tan necesario que la anoten. Ya con eso estaríamos
Listo. Y borramos esto para que quede más pulcro. Y listo. W sistema. Listo. Tenemos ya lo solicitado en la parte B. Ahora vamos a la parte C. Lo voy a anotar con otro color ahí. ¿Qué nos piden en la parte C? La parte C es un poco más enredada. Independiente de la vacuna requerida, una fracción R1 de los pacientes llega a inocularse con una primera dosis, R2 con una segunda y R3 con una de refuerzo. La política de atención en cada estación de vacunación es priorizar la inoculación con dosis de refuerzo y luego con segunda dosis. En la práctica, esto se traduce a que cada enfermero atiende a alguien que requiere segunda dosis solo cuando no hay gente esperando para recibir una dosis de refuerzo, interrumpiendo servicios si es que es necesario. Esto es lo más importante de la pregunta. De la misma forma, solo se atiende a alguien que requiere una primera dosis solo cuando no hay gente esperando a recibir una dosis de refuerzo o segunda dosis. Entonces, en la letra C nos preguntan cuánto tiempo pasa en promedio alguien que recibe su primera dosis. Es decir, los locos de la R1, los pacientes de la primera dosis. Entonces, aquí simplemente es que vamos a tener seccionados los clientes, o sea, sí, los clientes. R1, R2 y R3. Estos son los más prioritarios, ¿cierto? Y estos los no prioritarios. Aquí hay que notar que la dinámica del tiempo de espera para alguien que recibe primera dosis depende únicamente del comportamiento conjunto de los pacientes con prioridad mayor que los de primera dosis, es decir, los de segunda más los de refuerzo. Entonces, se puede utilizar esta tasa R2 más R3, que son los de segunda dosis y los de refuerzo, porque cualquier paciente de esos dos grupos van a interrumpir a los de primera dosis. Ahora, dejando eso en stand-by, lo que nos piden es esto. Nos piden a los de primera dosis el tiempo que pasan, a ver, cuánto tiempo pasa en promedio en el sistema alguien que va por su primera dosis. Este lo vamos a representar con W sub 1. Esto va a ser el W registro de uno, ¿cierto? De la persona de la primera dosis, más W1 de vacunación, más W observación. Observación de uno. Aquí notemos que estos en verdad no cambian porque eh, simplemente no cambian los procesos, no hay priorización de pacientes en estos dos. La priorización de pacientes ocurre aquí. Esto es lo complicado de calcular, pero esto simplemente lo podemos bajar de la parte anterior. Nos daba uno dividido alfa menos lambda. Y el último igual lo podemos bajar como uno menos beta. Chucha. Uno dividido beta, perdón. Igual déjenme confirmar esta parte por si acaso. Ah, sí, está bien. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer para determinar este que nos falta? Bueno, por la parte anterior teníamos que la tensión de las cabinas era esta, ¿cierto? Copiar, pegar esto
era el tiempo promedio de espera de vacunación. De vacunación, que esto se puede, ahora lo vamos a escribir como una función que depende del lambda, de este lambda de acá. Entonces simplemente vamos a borrar el lambda que teníamos de la parte anterior, que era así. Lo vamos a dejar simplemente denotado como lambda sub i, que depende también del lambda. Esto es conocido. Por ejemplo, antes las llegadas eran con tasa lambda, lo conocíamos. Esto lo conocíamos. Por lo tanto, esta expresión es conocida por la parte anterior. Sabemos cuánto se demora en promedio una persona cualquiera en llegar a una cabina de vacunación. Esto es de una cabina. Entonces, ahora este es el tiempo promedio, ¿cierto? En la estación de la vacunación para cualquier cliente alfa, o sea, lambda. Entonces, calculamos cuánto estarán ocupados los vacunadores con gente de segunda y refuerzo. Lo podemos escribir simplemente como esta misma función, pero cambiando la tasa que dijimos aquí arriba. Lambda por R2 más R3. Con esto es válido usar R2 más R3 aquí y ahí no importa tanto que, por ejemplo, se esté atendiendo uno de segunda y le interrumpa uno de tercera. Aquí no nos importa ese funcionamiento porque lo único que nos importa a nosotros es caracterizar a los de primera dosis. Los de primera dosis sí se ven afectados por R2 y R3. Entonces, por eso nos va a importar caracterizar cuánto, cuánto estarán ocupados los vacunadores, ¿cierto? Con gente de segunda y de refuerzo. Eso es básicamente. Cuánto estarán ocupados ahí los vacunadores para que finalmente atiendan a los de primera dosis. Esto sí se puede escribir así porque, por lo que les mencioné, para un paciente de segunda dosis, los de primera son inexistentes, son unos fantasmas, porque ellos llegan y se les acaba la atención a los de primera dosis. Ellos llegan y se les atiende a ellos prioritariamente. Por eso es como que el comportamiento de ellos va a ser como si no existieran los de primera dosis. Y por eso los podemos caracterizar con R2 más R3, que va a representar los que están encima de los de primera dosis. Teniendo esto en mente, porque claro, usar R2 más R3 es porque para la persona de primera dosis lo único relevante es con qué tasa llegan pacientes que tienen prioridad estrictamente mayor que ellos, que serían los de alta prioridad. Em, el comportamiento distinto de R2 y R3 no importa porque ambos interrumpen a R1. Y una pregunta importante es ¿por qué no se puede ocupar directamente lambda R1 para caracterizar el tiempo de aquí arriba? Este, porque este, esta tasa total que se ocupa, estaría siendo interrumpida por eh, R2 y R3, siendo interrumpida por R2 y R3. Entonces, conclusión, no podemos utilizar esto directamente aquí en la fórmula por eso mismo.
En cambio, para los de R2 y R3, como que tienen su propio comportamiento, que los vacunadores van a estar ocupados en ellos si es que llegan, y no en los de prioridad uno. Aquí pasaría esto. Sería todo el rato interrumpida y no sería una tasa total que sería efectivamente tratada por los vacunadores, dado que van a estar ocupados con los otros pacientes. De esto, simplemente nos queda plantear el valor esperado del tiempo promedio, ¿cierto? Que sería plantear esto, vacunación, de un cliente cualquiera, el tiempo promedio que se vacuna un cliente cualquiera. Por valor esperado, recordemos que era así la fórmula de valor esperado. El valor que tome X por la probabilidad de que X tome dicho valor. Entonces, cuando la probabilidad es R1 de que el paciente sea de primera dosis, lo que va a ocurrir es que se va a tener el tiempo de vacunación del paciente uno. Y cuando la probabilidad esta sea R2 más R3, es decir, pacientes de alta prioridad, se va a tener que este que está acá. Ese va a ser el tiempo promedio de los pacientes de alta prioridad. R2 más R3. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es despejar esto. Esto ya lo conocemos, ¿cierto? Por la parte B, acá, con el lambda, ¿cierto? Y esto también lo vamos a conocer porque definimos esto que depende de esta nueva tasa de los alta prioridad. Despejando este, se tiene finalmente que el tiempo promedio de vacunación de una persona de primera dosis va a ser 1 dividido R1 por WB lambda menos R2 más R3 por W lambda por R2 más R3. Ahí tenemos el lambda 1 y listo. Copiando esta expresión que teníamos anteriormente. Copiar, pegar. Aquí ya tenemos que solamente reemplazar lo que ya encontramos. Y eso sería. Recuerden que esto también se incluye en la respuesta. Listo, eso sería básicamente. Ahora vamos rápidamente a la P2. Pregunta 2. Ahí está. Esta salió el semestre pasado. La verdad está bien fresquita, así es que vamos a leerla. En una peluquería de animales, los clientes perros y gatos llegan siguiendo un proceso de Poisson con tasa total lambda animales por hora. Lambda. Cada animal es un perro con probabilidad P y uno menos P, gato. Todos los animales deben primero pasar por una recepción, donde son registrados antes de ser atendidos. Esta atención de recepción es operada por un único recepcionista capaz de atender a cualquier tipo de animal, y su tiempo de servicio sigue una distribución exponencial con tasa mu sub 0. Después de ser registrados, los animales son dirigidos a la estación especializada correspondiente. Los perros son enviados a la estación de atención canina, donde un empleado especializado atiende únicamente perros. El tiempo de servicio es exponencial con tasa mu sub 1. Los gatos se dirigen a la atención felina, atendida por otro empleado especializado en gatos. El tiempo de servicio es exponencial con tasa mu sub 2. Una vez completada la atención especializada, los animales avanzan a una estación final de autoservicio, donde contemplan una última acción, por ejemplo, una revisión rápida o confirmación de salida. En esta estación los animales demoran en atenderse un tiempo aleatorio de distribución exponencial con tasa mu sub 3. Después del autoservicio, con probabilidad 1 menos R, el animal queda satisfecho y abandona el sistema. Con probabilidad R, el animal queda insatisfecho con el servicio recibido y decide regresar a la estación especializada correspondiente, canina o felina, según su especie, para repetir el proceso desde allí.
Esta retroalimentación no pasa por recepción, sino que conecta directamente al autoservicio con la estación especializada adecuada. Se asume que todas las estaciones tienen colas de capacidad infinita, siguen una política FIFO, es decir, first in, first out, es decir, que se atiende por orden de llegada, los que llegan primero se atienden primero y los que van llegando después se atienden después. No hay abandonos y el sistema opera en régimen estacionario. Entonces la pregunta A nos piden lo típico, tasa efectiva, modelar la red en condiciones y el vector pi. Entonces, en- esto es básicamente, iniciamos acá, modelemos rápidamente, ¿cierto? Análogo a la pregunta anterior, llegan los animales con tasa lambda. Esto es una MM1 porque en el enunciado nos dicen que se atiende, que atiende una única persona. Entonces hay un servidor, es una MM1. ¿Con qué tasa? Mu sub 1. Mu sub 0, perdón, aquí sale. Mu sub 0. Entonces, posterior a eso, pasan a su atención especializada. Esto va a ser con probabilidad P es un perro y con probabilidad 1 menos P es un gato. Entonces aquí le ponemos nombre, recepción. Em, Esto es atención perros. Le voy a poner AP de atención perros para después simplificar las notaciones. Atención gatos va a ser AG. Y después pasan a una autoservicio de esta forma. El autoservicio ya sabemos que es una MM infinito, ¿cierto? Esto va a ser con tasa mu sub 3, nos dicen en el enunciado. Y la atención va a ser por un único especialista. Entonces ambas van a ser MM1. Nos dicen que con tasas mu sub 1 y mu sub 2 respectivamente. Esta probabilidad va a ser 1 y 1. Aquí es donde entra. Si un perro o gato queda bien atendido, se va contento, va a ser 1 menos R. Esa probabilidad. Pero hay una opción de que vuelvan acá. Se recirculen. Esto es lo nuevo de este problema. Con probabilidad R, que es la probabilidad de quedar insatisfecho, por la probabilidad de que sea perro. Recordemos que aquí están todos mezclados, gatos, perros. Entonces hay que caracterizar bien eso. Abajo igual, chuta, voy a escribir primero R por quedar insatisfecho y 1 menos P porque sea gato y se devuelva ya su atención felina. Ahí ya tenemos representada la red. em, entonces aquí lo nuevo es que hay recirculación, como pueden darse cuenta. Entonces aquí hay propiedades bien interesantes. Aquí, primero para calcular los lambda efectivos, va a ser simplemente lambda recepción, empezamos. Va a ser simplemente lambda, solamente una llegada externa. No hay internas ni nada por el estilo. Ya encontramos la primera. Luego, lambda efectivo de atención de perro va a ser la lambda efectiva de recepción. No van a haber externas, solo internas. La primera que llega interna va a ser desde la recepción. ¿Con qué probabilidad? Probabilidad con probabilidad P. Más la que está acá. También llega internamente desde el proceso de autoservicio. Con esto se tiene que el lambda efectivo va a venir ahora de el autoservicio. Le voy a poner auto, pero es autoservicio. Por la probabilidad respectiva de que venga de ahí es R por P. Bien, lo vamos a dejar expresado. Ahora vamos a la de atención de gatos. Lo mismo, va a venir de la recepción por 1 menos P, ya que debe ser gato, y lambda auto por R por 1 menos P, que sería esto que está acá. Ahí ya tenemos caracterizado, ahora nos falta caracterizar el lambda efectivo del autoservicio.
lambda auto. Aquí simplemente las llegadas internas van a ser de la atención de perros y de la atención de gatos. Tenemos dos llegadas internas, por lo que nos va a quedar que va a ser lambda de los perros por uno, ya que es la probabilidad de pasar de atención de perros al autoservicio, más la tasa efectiva de la atención de gatos por uno, ya que es la que está acá. De esta forma, nos queda un sistema de ecuaciones, tres incógnitas. Estas son las incógnitas. Entonces simplemente nos queda reemplazar. Notemos que esto va a ser la suma de estas dos cosas, por lo que iniciamos con eso, por lo que lambda auto va a ser igual a este lambda atención de perros, que va a ser esto de acá. Este lambda recepción es simplemente lambda, así es que lo voy a cambiar al tiro. ¿Por qué lambda? Lo habíamos encontrado anteriormente, po, aquí. Por eso lo reemplazo al tiro, y así no confundirnos. Nos queda entonces reemplazando este lambda perro, lambda por P más lambda auto por R por P, más, y ahora reemplazamos este eh, lambda gato, es lambda por uno menos P, más lambda efectivo de auto por R por uno menos P. Así, matraqueando esto, notemos que este término se va a ir con este lambda por menos P. Entonces simplemente nos va a quedar lambda más, aquí lo mismo, este lambda auto por R por P se va a ir con este lambda auto por R por menos P. Nos va a sobrevivir solo lambda auto por R por uno. Entonces nos va a quedar así, auto por R. Y aquí bajamos el que está arriba. Hay que despejar el lambda auto. Entonces el lambda auto, si pasamos esto restando al otro lado, factorizamos y pasamos dividiendo, nos va a quedar simplemente lambda dividido uno menos R. Aquí encontramos ya la segunda tasa efectiva, ¿cierto? Y aquí es simplemente reemplazar, por ejemplo, en el lambda perro, llegar y reemplazar este lambda auto que acabamos de obtener. Haciéndolo, nos queda que, y matraqueando un poco, nos va a quedar simplemente lambda por P dividido uno menos R. Y haciendo lo mismo con los gatos, nos va a quedar esto, lambda por uno menos P dividido en uno menos R. Listo, ahí tenemos nuestras cuatro tasas efectivas. Ahora, rápidamente, tenemos que dar las condiciones. Condiciones. En M infinito no hay, pero partamos con la recepción. Rho menor a uno. Esto ya es mecánico. Tenemos que el lambda efectiva de recepción es lambda, dividido en mu sub 0 tiene que ser menor a uno. Entonces lambda menor a mu sub 0. Encontramos nuestra primera condición. Vamos con la segunda de el- la atención de perros, que sería rho es igual a lambda efectivo. Recuerden siempre ocupar el efectivo de los a perros con su tasa que es mu sub 1. Esto tiene que ser menor a uno. Reemplazando, teníamos que el lambda perro era lambda por p partido en uno menos r. Lambda por p partido en uno menos r. Por este mu sub 1. Lo voy a dejar afuera aquí. Sub 1. Esto tiene que ser menor a uno. Entonces, lambda va a ser menor a uno menos r por mu sub 1 dividido en p. Listo. Tercera condición, análogo. Lambda efectivo de los gatos, dividido en su atención, mu sub 2, tiene que ser menor a uno. Matraqueando y despejando, en verdad se puede ver que es análogo a esto, entonces lo voy a llegar y anotar.
uno menos R, cambiando así el mu sub 2 en este caso. Y la probabilidad de ser gato. Encontramos nuestra tercera condición. Listo. Infinito no necesita. Listo. El pi va a ser pi n recepción, pi atención perros, pi, no, pi no, perdón, n, n atención perros, n atención gatos y n auto. Entonces, pi sub n es igual a, el primero es una MM1, vamos al formulario, formulario aquí, MM1, nos queda esto, rho a la n por uno menos rho. Simplemente reemplazando los rho es lambda dividido mu 0 n recepción por uno menos lambda mu 0 pasamos ahora a la atención de perro. Esto igual va a ser una MM1 con tasa efectiva de perro, perdón, AP dividido mu sub 1, la de los perros, le va a NAP por uno menos lambda efectiva de AP mu sub 1 por la de los gatos ahora, que también es una MM1, así es que como pueden darse cuenta, es básicamente lo mismo. Por uno menos lambda G mu sub 2. Por la última es MM infinito, así es que por formulario es una exponencial aquí de todo eso. Es simplemente por formulario. Entonces la traspasamos. Esto es E a la menos lambda autoservicio, auto, dividido en mu sub 3 por lambda efectivo auto, dividido en mu sub 3 elevado a n auto, dividido en n auto factorial. Listo. Estamos ready con la parte A. Ahora vamos rápidamente a la parte B. ¿Cuánto tiempo pasa en promedio un gato en la peluquería en el largo plazo? Bueno, aquí como les comentaba es medio análogo, pero con sus implicancias. Aquí el W gato en el sistema va a ser de la siguiente manera. Va a ser el W gato en la recepción más W gato en la atención de gato. Aquí va a haber algo que voy a explicar. Más W gato en autoservicio por algo. ¿Qué va a ir acá? Bueno, notemos que como hay retroalimentación, como que el gato puede quedar insatisfecho, volver, después de nuevo autoservicio, volver de nuevo, autoservicio de nuevo, volver, queda insatisfecho todo el rato. Para caracterizar eso probabilísticamente, podemos verlo como una geométrica. Recordemos que la geométrica es la que se repite todo el rato hasta que ocurre un éxito y se termina ahí la cosa. Aquí cuando se detiene la cosa es cuando el animal se va del sistema, queda satisfecho y se va. Esa probabilidad es 1 menos R, por lo que aquí vamos a utilizar una geométrica con probabilidad de éxito 1 menos R, y este es su valor esperado. El valor esperado de una geométrica es 1 dividido en la probabilidad de éxito, la que detiene ahí la cosa. La que detiene aquí la cosa es 1 menos R. Por eso la esperanza de ese éxito es 1 dividido 1 menos R. Y lo mismo para el autoservicio. Estas dos van a llevar eso simplemente por eso, ya que una cosa es cuánto se demora en el proceso, en la atención, y
Las otras veces es cuántas veces va a pasar por ese proceso, porque piensen que puede estar retroalimentándose 500 veces el gato así súper mañoso, va a quedar súper insatisfecho y va a volver todo el rato, hasta que con uno menos R quedó satisfecho y se fue. Lo mismo para el autoservicio, va a pasar lo mismo, va a estar ahí retroalimentándose con la atención de gatos. En recepción, en cambio, no hay vuelta, no hay retroalimentación. Aquí es como que está multiplicado por un uno. El valor esperado de pasar por la recepción es que pase una vez. Y por lo otro es lo que les expliqué de la geométrica. Eso tengan ojo con las retroalimentaciones y piénsenlo al tiro como una geométrica. Ojo con eso. Y ahora pasamos con calcular las cosas. Notemos que por ley de Little, la ley de pequeño ahí, el little, el chicken little. Esto es, ¿cómo era? Lambda y es igual a L dividido W. Este L viene de formulario. L es igual a rho dividido uno menos rho. Si matraqueamos esto con, por ejemplo, así, matraqueando ahí, pasando, amplificando eso, bla, 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 vamos a llegar a simplemente. Si lo anotamos con efectivo, mejor ahí, para caracterizar todos los casos. Nos va a quedar esto. Por ley de pequeño, si pasamos este W para acá y dividiendo el L, nos queda que entonces W va a ser el L que encontramos acá, que lo copiamos simplemente, dividido en el lambda efectivo. Se cancelan acá y nos queda que el W es uno dividido mu sub. Esto es como un resultado directo. Y este es simplemente jugar con estos dos parámetros, dependiendo de qué proceso estemos. Si estamos, por ejemplo, en la recepción, este mu va a ser mu sub 0 y este va a ser lambda efectivo de la recepción. Y así con los otros procesos. Entonces, simplemente maquinear esta fórmula a nuestro favor. Y voy a pasar esto aquí arriba, duplicar ahí. Y esto va a ser simplemente la recepción, ¿cierto? Uno dividido mu sub 0 menos la tasa efectiva de la recepción que coincidía con ser lambda. Luego, la tensión de gato va a ser uno dividido mu sub 2 menos tasa efectiva de los gatos por este uno dividido uno menos R que les expliqué de la geométrica. Esto va a ser lo mismo, autoservicio, por la retroalimentación que les mencioné. Y listo, estamos con esta pregunta. Esto nos pedían. Voy a copiar esto. Ahí. Esperen, voy a borrar ahí el igual que quedó, porque para los que tienen TOC, a veces me da TOC igual con esas cosas. Pero ya. Eso es lo que nos pedían en la parte B. La C es más fácil, diría yo, que esta, pero con una implicancia. El L es el sistema de los perros. Nos piden, a ver, subamos en la parte C. ¿Cuántos perros hay en la peluquería en promedio en el largo plazo? Simplemente el L de los perros en el sistema. Esto va a ser L perros en recepción más L perros en atención de perros más L perros en autoservicio. Así, el... aquí hay una particularidad porque en recepción P son perros y el otro L es la cantidad de perros que hay. Entonces, esto era, recordemos,
por ley de pequeño, o sea, no por formulario, quiero decir. Por lo que matraqueamos aquí, llegamos a que el L es esto, o simplemente reemplazamos las tasas que correspondan. Entonces, en primer lugar, en la recepción se tenía que esto era lambda y esto es mu sub 0. Entonces, simplemente reemplazamos lambda mu sub 0 menos lambda. Listo. Porque notemos que esto de acá es del sistema entero que considera gatos y perros. Por eso tenemos que multiplicarlos por el P que caracteriza a los perros, porque en este proceso hay gatos y perros mezclados. En cambio, aquí en la atención perruna, ahí sí hay solo perros, por lo que no es necesario ahí poner este P en esta atención de perros. Por fórmula de acá, esto es simplemente lambda efectivo AP dividido mu sub 1 menos lambda efectivo AP. Esto lo pueden matraquear en verdad. eh, Matraquear harto. Si de hecho lo matraqueé ahí en el cuaderno. Me quedó lambda P por mu sub 1, 1 menos R menos lambda P. Pero en verdad es puro matraquear. Es puro lanzarse ahí a reemplazar los lambda y todo que es pura matraca. Entonces lo vamos a dejar expresado por esta vez. Y aquí lo mismo, aquí hay gatos y perros mezclados en el autoservicio, por lo que tenemos que sí o sí multiplicarlo por este P para caracterizar que estamos buscando solo la cantidad de perros que hay en el sistema. Entonces ponemos el P que les dije y por la fórmula aquí del L, simplemente lambda efectivo autoservicio dividido en mu sub 3 menos lambda efectivo autoservicio. Listo. Hemos finalizado con todo lo que nos pedían. Voy a borrar aquí para que quede bonito. Listo. Esto igual lo pueden matraquear. De hecho, para que lo anoten ahí, yo llegué a que era P por lambda mu sub 3, 1 menos R menos lambda. Pero es solo si quieren matraquear ahí, soltar la mano, no sé. Eso. Para la parte D, este igual es importante. Suponga que la última estación ya no es un autoservicio, sino que existe un único empleado a cargo de las estaciones, que siguen la misma distribución de antes. ¿Se puede modelar este proceso como una red de colas? ¿Se puede modelar este proceso como una cadena de Markov? Bueno, aquí este autoservicio se reemplazaría por una M1, con la misma tasa, con lo mismo todo. Pero lo que va a pasar acá es que se va a formar, por ejemplo, esta va a ser una fila, una cola de esperar ahí la atención, ¿cierto? Va a haber perro, después gato, después perro, después no sé, perro, 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 gato, perro, etcétera. Aquí, este tipo que va a estar atendiendo va a estar solo y los que queden insatisfechos van a ser muy difíciles de rutear, de probabilísticamente describir esto de acá. Va a ser muy imposible. No se puede caracterizar eso tan simple porque si salen puros perros, no podemos cachar cuándo van a ser gatos. En cambio, en una MM infinito sí se puede porque, como estaba en autoservicio antes, sí se puede ahí porque se van a estar atendiendo al mismo tiempo y eso en términos de probabilidad estacionaria sí se puede representar. En cambio, aquí se van a acumular y va a ser muy difícil poder rutear las probabilidades de estas que están acá. En cambio, o sea, entonces la respuesta sería en redes de colas, no.
En Markov, CMTC, Markov continuo, sí. ¿Por qué? Porque en Markov continuo nosotros nos hacemos los estados. Nosotros podemos chantarnos aquí puros circulitos, puros estados. Esto lo vamos a representar como un vector. Y aquí representar como cuántos perros hay, cuántos gatos hay en la fila, etcétera. Podemos meter lo que nosotros queramos al estado. Entonces, en Markov continuo no se le da un ruteo probabilístico, sino que simplemente mediante las tasas ir representando estados de esta manera como un vector que pueden representar distintas cosas, que sí se puede hacer en este caso. Es por eso, más que nada, con eso hemos finalizado la cápsula ahí para que la tengan de apoyo. Cualquier duda, estaré atento al correo. Que les vaya muy bien en el final del semestre, les deseo lo mejor. Éxito para lo que queda. Ya tendremos ahí la Navidad, ¿cierto? El año nuevo, para estar ahí tranquilos. Y me despido. Chao, nos vemos en un futuro.